Capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Oremos. Padre, gracias te damos por la preciosa oportunidad que nos das de hablar tu palabra, Señor. Mire, Padre Celestial, te queremos pedir, por favor, de que me llene de tu Santo Espíritu y ayúdame a hablar, Señor, controlado por Él, para decir las palabras que usted quiere que escuchemos. Aún yo también, Padre Celestial. Ayúdame a predicarla con poder, Padre mío, para edificación de tu iglesia y salvación para todo aquel que la escuche. Así que, Señor, nos encomendamos en tus manos, Padre mío, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos con gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, ustedes saben que estamos iniciando un nuevo año. Eso no es secreto para nadie. Y ya no hay un lugar del mundo en que no se haya iniciado el nuevo año. Estamos iniciando el deseado 2021, porque habían gente que quería que se fuera rápido el 2020. Dije para que
este nuevo año traiga más esperanzas, más paz, más tranquilidad, más sosiego. Y mis hermanos, no quiero ser pesimista, pero no va a ser así. Mientras este mundo se aleja más del Señor, las cosas no van a ir mejorando, van a ir perdiéndose. Por ejemplo, en Argentina, mis hermanos aprobaron el aborto. A la primer país latino grande que se aprueba ese asesinato de no nacidos, ese infanticidio, a las 14 semanas, cuando ya el muchacho puede sentir, se le van ya desarrollando la piel, los vellos, y ya su cuerpo está casi formado. Y mis hermanos, aquí también se está luchando por eso. Y además de todo, mis hermanos, yo encontré una encuesta por las redes sociales del grupo de LGBT o los homosexuales y lesbianas, que le están haciendo una encuesta para llevarle los resultados de esa encuesta a los legisladores para que aprueben leyes y derechos, supuestamente que ellos tienen derechos, y de ahí se va colando lo que va a ser aquí la ideología de género y lo que es la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, mis hermanos, y así le puedo citar muchas cosas más. Entonces, no podemos creer que el 2021 va a ser mejor cuando la gente se está alejando más de Dios. Por ejemplo, este presidente que tenemos en Dominicana dijo que él está de acuerdo con las 3 causales del aborto. Está de acuerdo. Entonces, solamente oramos al Señor de que el temor del Señor caiga sobre los legisladores para que no aprueben el aborto. Claro, el gobierno pasado, el presidente pasado también apoyaba las 3 causales, las famosas 3 causales. Entonces, no me diga a mí la humanidad que si se va alejando más del Señor le va a ir bien. Va a ser un 2021 mejor. No, Señor, no. Uno encuentra solamente paz, tranquilidad, sosiego, es en Cristo. Fuera de Cristo no hay tranquilidad, no hay paz, no hay sosiego. Entonces, como su pastor, mis hermanos, quisiera recordarles para este nuevo año y animarles para que lo tengan bien pendiente desde ya y durante todo el transcurso de este año y siempre. Algo que nos recuerda, Dios nos manda en su palabra a través del apóstol Pablo, ahí en Efesios 6, que lo dice el versículo 10. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos los años, mis hermanos, yo le doy una recomendación. A principio de año, tenía ya varios años tratando no desmayes. Y este año quiero decirle, mis hermanos, para que lo tengamos pendiente todos, hasta yo, fortaleceos en el Señor. Y por eso, en esta mañana, y cuando volvamos a predicar de este tema, vamos a hablar de fortaleceos en el Señor para la lucha. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y duros para la iglesia de Cristo en todo el mundo. Inclusive, yo hasta me atrevo a pensar que esto de la pandemia fue creado, aunque Dios lo permitió por la maldad del hombre, para dar un duro golpe a las iglesias. Aquí, gracias al Señor, que se abrió la oportunidad de que se reunieran, pero se prohibió al principio que las iglesias se reunieran. Mientras los hoteles se estaban reuniendo, las iglesias tenían que estar cerradas. Gracias a Dios de que solamente
fue poca, fue efímera esa decisión del gobierno. Pero hay otros países, mis hermanos, y algunos estados de Estados Unidos, que hay pastores que han tenido que sufrir una demanda porque abrieron las iglesias para orar con todo y el protocolo. Entonces, mis hermanos, es un duro golpe para la iglesia también, porque nadie casi va a recibir a uno saliendo a evangelizar casa por casa y uno entrando. Para el cuidado de uno, pero también para ellos, por causa de la pandemia. ¿Cómo usted le predica? Ya usted no puede, ya los evangélicos no pueden andar casa por casa metiéndose en las casas. Por eso es que yo creo, mis hermanos, que esto es una idea diabólica, esto de la pandemia. Existe el virus, es contagioso el virus, yo no digo que no, pero yo creo que a veces que fue planificado. La gente no se está reuniendo, no se está evangelizando casi. No se está teniendo escuela dominical. Hoy vamos a tener escuela dominical, mis hermanos, pero decidimos no tenerla, ¿verdad que sí? Aparte de que no vinieron muchos niños, por eso no tuvimos la escuela dominical. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa eso? Estamos viviendo tiempos difíciles para la iglesia. Por un lado, la iglesia está luchando contra el pecado de la inmoralidad, la injusticia a gran escala. Y por otro lado, hay iglesias que están cerrando o han tenido que acortar los servicios por la pandemia. Por ejemplo, nosotros teníamos 3 cultos en la semana. Ahora estamos teniendo 2. Y a veces 1. Cuando una iglesia se le cierra la puerta por causa de que no puede haber culto, es cerrándole la oportunidad a todo el que pasa por ahí para que entre y venga Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, el mundo está dando un giro tan extraño, lamentablemente para mal, que fácilmente, si uno no se fortalece en el Señor, la fe se va a ir debilitando, pensando que el mal está ganando definitivamente la guerra espiritual que estamos llevando. Con tantas malas noticias que uno escucha día tras día en los diferentes medios de comunicación. Por eso, mis hermanos, hay que fortalecernos. En este año vamos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No vamos a ceder al trabajo en la obra del Señor. Todo lo contrario, vamos a seguirlo con más ahínco. Por eso, mis hermanos, se hace necesario recordarles que debemos de tener bien claro que estamos librando una lucha, una guerra espiritual. Estamos librando guerras espirituales, luchas a diario. Eso no se puede olvidar. No nos podemos acomodar mucho de que, bueno, está la pandemia, yo no puedo salir de casa. Todo eso es cierto. Pero hay que ser sabio. Hay que ser sabio. Se puede salir de casa, se le puede hablar el evangelio a otra persona, se puede invitar a otros para la iglesia, pero de manera sabia. No nos podemos quedar cruzados de brazos. Y vamos a seguir en este nuevo año con lo que iniciamos el año pasado, que es el evangelismo por contacto. Evangelismo por contacto. Entonces, mis hermanos, cada día más se hace más necesario que el cristiano busque fortalecerse en el Señor. No nos podemos dormir en nuestros laureles. Estos son tiempos en que uno no puede darse el lujo de descuidarse, de buscar la presencia de Dios día tras día.
No nos podemos descuidar de eso, noche tras noche, semana tras semana, mes por mes, años tras años, y este año, mucho menos descuidarnos. Entonces, muchos dicen que el mundo está cambiando, y hasta es el lema de este gobierno, que el mundo está cambiando. Pero es verdad, está cambiando. Pero muchos de esos cambios, si no la mayoría, es para mal, para lo inmoral. Entonces, si usted como cristiano en este nuevo año no se propone fortalecerse más en el Señor, es muy probable que se deje arrastrar de la corriente de este mundo. Es muy probable de que nosotros como cristianos, si no nos proponemos en este año fortalecernos en el Señor, vamos a seguir, nos va a arrastrar la corriente de este mundo. Entonces, por eso, mis hermanos, les animo a prestar atención a lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Fíjense, mis hermanos, nuestro primer punto: fortaleceos, hermanos, todos, hermanos, todos de la iglesia, fortaleceos. Esa carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, quizás sobre cualquier otra cosa, es una carta de aliento. ¿Una carta de qué, mis hermanos? De aliento. ¿Y cuándo se necesita aliento, mis hermanos? Cuando el ánimo está en el suelo o hay desánimo. Es una carta de aliento y amonestación a la vez, escrita para recordarle a los creyentes de sus invaluables bendiciones en Jesucristo, y no solo para estar agradecido por estas bendiciones, sino también para vivir de una manera digna de ellas. A pesar de, y en parte aún debido a, las grandes bendiciones de un cristiano en Jesucristo, él puede tener la certeza de que será tentado por Satanás. Mis hermanos, es cierto que tenemos bendiciones. ¿Cuántas bendiciones no tuvimos nosotros el año pasado? Tuvimos muchas bendiciones. Reguero de bendiciones tuvimos. Pero díganme ustedes si también no fue cierto que tuvimos tentaciones. ¿Tuvimos o no tuvimos tentaciones? O sea, es cierto, es más que cierto que el cristiano sufre tentaciones. Lástima, mis hermanos, por esas personas que están ahí con este escándalo de bulla, que nos hacen tener que levantar la voz más fuerte. Pero concentrémonos aquí, mis hermanos. A pesar de, mis hermanos, podemos ser tentados. ¿Quién dice que no es tentado? ¿Hay alguno que puede decir que en este año ya, en los 17 días que lleva este año, que no ha sido tentado? Claro que hemos sido tentados. Fue por esa razón que en este capítulo 6, Pablo les recuerda a los creyentes de la armadura completa y suficiente provista para ellos a través de la palabra de Dios y por su Espíritu, como lo vamos a ver en los versículos 10 al 17. Hoy no lo vamos a terminar. Yo espero que usted no se quede. Hoy no lo vamos a poder terminar. Entonces, también nos recuerdan estos versículos la necesidad de oración vigilante. ¿Qué nos recuerdan estos versículos? La necesidad de oración. O sea, por eso vinimos el miércoles a orar. Por eso el viernes tenemos cadena de oración, cada uno en su casa.
Por eso, fíjese lo que dice el versículo 18. Orando, ¿en qué tiempo? Dice ahí, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿En qué tiempo que debemos de orar? Dice ahí la Biblia. En todo tiempo. En tiempo de pandemia, en tiempo que no hay pandemia, en tiempo de enfermedad, en tiempo de salud, en todo tiempo. No nos podemos descuidar con la oración. Por eso, si nos ponemos a leer detenidamente el versículo 16, nos daremos cuenta, según el contexto, que Pablo llama a estar fortalecidos en el Señor a los hijos y a los siervos, por la frase de enlace que dice, por lo demás, hermanos. O sea, se estaba dirigiendo a los hijos y a los siervos previamente y luego conecta lo que estaba escribiendo, lo que va a escribir ahora. Es como decir, por eso les digo, hijos y siervos, que para obedecer tanto a los padres como a los amos terrenales o jefes laborales, hoy en día, ustedes necesitan fortalecerse en el Señor. ¿Quién necesita fortalecerse en el Señor, mis hermanos? Nosotros necesitamos fortalecernos. No es posible librar la batalla que estamos librando, la lucha, sin fortalecernos en el Señor. Usted podrá batallar, pero si no se fortalece en el Señor, usted puede estar seguro que va a ser debilitado y va a ser derribado. Entonces, es como decir, por eso les digo, hijos y siervos, que para obedecer a los padres como los amos terrenales o jefes laborales, hoy en día ustedes necesitan fortalecerse en el Señor, porque la carne por sí misma y la naturaleza humana no le gusta someterse a otro por causa del pecado del orgullo. Pero recordemos, mis hermanos, que no solamente se dirige a hijos y siervos. Por ejemplo, fíjense lo que dice al principio del capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Verdad? Y le manda a honrar a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa. Fíjense que se le manda a los hijos a obedecer y a honrar. Y dice también el versículo más adelante, 5, vuelve y repite la palabra obedecer. Porque usted sabe que, mis hermanos, a la gente no le gusta obedecer. ¿Por qué usted cree que en el toque de queda hay 1000 y picos diarios de gente presa? Porque la gente no le gusta obedecer. La gente no le gusta obedecer, no le gusta someterse. Y aquí Pablo está diciendo, obedece, hijos, obedece en el Señor. Hónralo. Ahí es que comienza la escuela del sometimiento, desde la casa. Después sigue ¿a dónde? Al trabajo. Oiga lo que dice entonces. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Si un hijo obedece a sus padres desde que era niño, se le va a hacer fácil obedecer a su amo o a su jefe terrenal. Entonces, mis hermanos, por eso es que no solamente se dirige a los hijos y los siervos. Cuando escribe por los demás, hermanos míos, esta frase que hermanos míos, ya no solamente a los hijos y los siervos, lleva implícito que se está refiriendo no solo a los hijos y siervos, sino a todos los hermanos de la iglesia.
Porque ¿a quién fue que fue escrita esta carta? A los Efesios. Vimos anteriormente, ¿para qué? Para animarles, alentarles y amonestarles. O sea, mis hermanos, esta frase por lo demás llega aquí al final de la carta como un resumen. Una carta en la que Pablo ha establecido cuidadosamente nuestro lugar en Jesús. Y luego lo básico del andar cristiano. Esta es la última sección que trata con ese andar a la luz de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, a la luz de la gloriosa posición que tenemos como hijos de Dios. Ahora, ¿usted quiere gozar de esa posición, de esa fortaleza del Señor? ¿Qué es lo que tiene que hacer las personas? Venir a Cristo. Mire, mis hermanos, usted sabe que en estos días estamos teniendo temperatura muy fría, ¿verdad que sí? Baja. Por allá, por el Valle Nuevo de Constanza, la temperatura bajó a 5 grados bajo cero. Que la escarcha, las plantas, el rocío, se pone como escarcha. Para usted aguantar ese frío y que ese frío no le haga daño, ¿qué necesitamos nosotros? Ponernos. Si usted va a visitar aquí, no tiene que salir de este país. Simplemente tiene que ir allá a Valle Nuevo de Constanza. Para usted aguantar ese frío, mis hermanos, ¿qué necesita? Un buen abrigo, una buena capa o gorro, buenos guantes, buen pantalón o algo que me cubra los pies. Si yo en una temperatura bajo cero no me cubro bien, sino que voy con mi ropa sencilla, normal, del calor, como tenemos en este país, un verano eterno casi. ¿Qué va a pasar conmigo, mis hermanos, si yo me enfrento a esa temperatura tan fría, descuidado, sin ropa, a pecho abierto, como decimos aquí? Me voy a resfriar. Me va a ir mal porque puede que hasta me ataque una neumonía o me dé el calor del cuerpo, el calor natural del cuerpo me dé una hipodermia, baje bastante y cuidado que hasta puedo morir. Bueno, mis hermanos, de eso se trata. De la única forma que nosotros podemos enfrentar a este mundo perverso y malo y que uno pueda seguir adelante en Cristo es teniendo la cubierta que se llama Cristo y su armadura, que vamos a ver más adelante. Si no tenemos a Cristo, fácilmente podemos caer en cualquier cosa. Lamentablemente mucha gente hace lo mal hecho por desesperación, por lo que sea, por deuda. Mire, leí recientemente que en la Junta Central Electoral hubo una persona que sustrajo, mis hermanos, nada más y nada menos que más de 300,000 pesos porque tenía problemas personales, deudas. Pero una persona, mis hermanos, cubierto por Cristo, por la sangre de Cristo, se fortalece en Cristo, puede tener la deuda que sea y sabe que eso no está bien. Entonces, ¿qué significa eso, mis hermanos? Debemos de buscar del Señor. Si usted no ha buscado del Señor, es como que si usted se va a enfrentar a una temperatura sin abrigo. Se va a enfrentar a una temperatura bajo cero sin nada que lo pueda proteger. Y cualquier cosa le puede pasar. Por lo menos el cristiano tiene la bendición de fortalecerse en Cristo y en el poder de su fuerza, porque no se puede
Mire, lamentablemente, mis hermanos, hay gente que ha acudido al suicidio. Suicidio porque, mire, el que se tiró del huacalito. ¿Usted se recuerda? El que se tiró del huacal, perdón. Por deudas. No, perdón, por deudas no, por estrés. No pudo manejar la situación y ¡fuap! Se lanzó. Porque el que está sin Cristo, el que no tiene a Cristo Jesús, comete fácilmente cualquier locura. Pero el creyente no. El creyente tiene la oportunidad de fortalecerse en el Señor. Venga Cristo Jesús y Dios le va a guardar y le va a fortalecer. La aplicación actual es, mis hermanos, que todos tenemos la responsabilidad de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para la lucha que estamos librando. Esta frase, mis hermanos, es la última sección que trata del andar a la luz de la gloriosa posición que tenemos como hijos de Dios, a la luz de su gran plan desde la eternidad en la que Dios te ha dado parte. Bendito sea el Señor. Un día nos vamos para el cielo. Pero si usted está sin Cristo, se va a quedar aquí esperando el anticristo. En últimas, mis hermanos, el poder de Satanás sobre los cristianos ya ha sido quebrantado. Y la gran guerra ha sido ganada. Bendito sea el Señor. No es, mis hermanos, que estamos luchando para ver si perdemos o ganamos la guerra espiritual. No, ya la guerra está ganada. ¿Y cómo está ganada, mis hermanos? ¿Cuándo se ganó esa guerra? Por medio de la crucifixión y resurrección de Cristo, quien conquistó para siempre el poder del pecado y de la muerte. Mire Romanos, vamos a ir a Romanos 5. Fíjese lo que dice Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y que dice también 1 Corintios 15, 56. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 56? Oiga lo que dice allí la palabra de Dios también. En 1 Corintios 15, 56. Dice, ¿dónde está el 55? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Y oiga lo que dice el 57, mis hermanos. 1 Corintios 15, 57. Oiga lo que dice. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Amén. ¿Qué nos da Cristo? La victoria. ¿Puede una persona que no conoce a Cristo darle a Cristo la victoria? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. O sea, mis hermanos, la lucha, la guerra espiritual que estamos librando no es para ver si ganamos o no, es que ya está garantizada la victoria. Ahora, ¿qué sucede? Mientras vivamos en esta tierra, el creyente enfrentará con regularidad batallas contra la tentación. Recuérdense, mis hermanos, que una guerra se compone de diferentes batallas. Una guerra se compone de diferentes batallas. Porque una persona sea derrotado en una batalla o un país sea derrotado en una batalla contra otro país, no significa que va a perder la guerra o perdió la guerra. Entonces, nosotros tenemos batallas y luchas a diario.
Y por eso es que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero en realidad la guerra ha sido ganada. Por la muerte y resurrección de Cristo Jesús, el diablo está condenado. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Que el diablo quiere ver a cuánto se lleva con él. El diablo quiere arrastrarte a su condenación a mucha gente. Y por eso que es urgente que la gente venga a Cristo. Para que no se vaya con el maligno a la condenación eterna. El poder del Señor, la fortaleza de su espíritu y la fuerza de la verdad bíblica se requieren para la victoria. Entonces, las enseñanzas detalladas de guerra espiritual en este pasaje presentan dos componentes esenciales. Primero, debes de fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la primera. Dos componentes. Primero, esta guerra espiritual tiene dos componentes. Primero, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y segundo, debe vestirte de toda la armadura de Dios. Las dos son esenciales. Yo no me puedo fortalecer sin la armadura. Y no puedo tener la armadura sin estar fortalecido. ¿Por qué? Mire lo que sigue. Imagínese que usted toma un hombre débil, el cual apenas se puede parar, y le pones la mejor armadura. Va a poder moverse con esa armadura fuerte. Recuérdese, mis hermanos, que antes, déjenme decirle lo que es la armadura. La armadura, mis hermanos, según el diccionario secular, era un conjunto de piezas de metal, articuladas con que los guerreros se protegían el cuerpo o parte del cuerpo. Por ejemplo, ¿qué contenía esa armadura? De hierro, mis hermanos, de metal, un casco. ¿Qué contenía también? Tenía una coraza de metal, adelante y atrás. Ustedes lo han visto en esa película, ¿verdad que sí? Y hasta algunos se ponían algo que lo tapara aquí, que le tapara los ojos. Se ponía aquí una malla que cuando le tiraran un espadazo ahí, no le pudiera hacer nada, porque si no que hierro con hierro no se corta. Y los pies también tenían que estar protegidos. De tal manera, mis hermanos, que cuando se iban a enfrentar cuerpo a cuerpo, si una espada venía por aquí, no le iba a hacer nada, porque estaba con la coraza de hierro, de metal. Entonces, mis hermanos, si usted le pone esa armadura a un hombre débil, ¿va a poder caminar con esa armadura? Demasiado peso. No va a poder caminar. Ese hierro, esa coraza, esa espada gruesísima, no va a poder caminar, como le pasó a David cuando fue a enfrentar a Goliat. Que Saúl le puso la armadura a él, un muchacho joven. Él no tenía fuerza física, pero tenía la fuerza del Señor. No podía caminar. Y dijo, no, suéltame esto. Entonces, mis hermanos, si tomas a un hombre débil, el cual apenas se puede parar, y le pones la mejor armadura, por más buena que sea la armadura, no va a ser un soldado eficaz. Él será fácilmente derrotado, hasta que uno lo empuje así, ¡fu! Se va a caer porque no va a tener estabilidad, porque todo ese hierro arriba no va a poder caminar. Así que el equiparse para el combate cristiano debe empezar con fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Para poder tener éxito, hay que fortalecerse en el Señor. Ahora, ¿cómo uno se fortalece en el Señor, mis hermanos?
Vamos a ver más adelante en este tema lo que tiene que ver, ya yo le adelanté ahorita, la oración, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En otras palabras, mis hermanos, predicando, orando, obedeciendo al Señor. Ahora, yo le pregunto a mis hermanos, ¿ya no estamos fortaleciendo? Eso yo se lo recomiendo en este nuevo año. Fortalezcas en el Señor. No nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. Vamos a fortalecernos. Cada miércoles, póngase a orar. Venga a orar aquí a la iglesia. Cada viernes, aunque no tenga internet, póngase a orar desde su casa a las 8. Los domingos, venga a la iglesia. Eso va a crear fortaleza en el Señor. No falte. Antes de que se le dé a un soldado un arma o se le enseñe cómo disparar un misil, él pasa por entrenamiento básico. ¿Cuánto tiempo pasan los cadetes en la academia en este país? ¿Cuántos años? 4 años pasan. ¿Y usted cree en qué pasan esos 4 años? Durmiendo, comiendo y dando vueltas. Mis hermanos, en ejercicios fuertes. Ellos crearon una pared gigante que le llaman de que la verduga. Yo no sé si ustedes han escuchado esa pared en entrenamiento militar. Allá está en no recuerdo dónde fue que la vi, si fue... Bueno, yo sé que yo vi esa pared. ¿Usted sabe lo que es, mis hermanos? Esa pared que le llaman la verduga. Que tienen ellos que trepar esa pared como de lugar y de allá arriba lanzarse con una soga. O sea, esos 4 años que pasan esos cadetes, no es levantándose tarde, comiendo, bebiendo, pasando de chercha. Muchos inclusive han encontrado la muerte porque no aguantan el ejercicio físico. Y muchos lo botan. Porque para cuando ya salga de ahí, usted entregarle un fusil, tenga ese fusil. Es para que sepa utilizar el fusil. Es para que sepa meterse por los montes. Es para que sepa si tiene que meterse en el río con todo el chamaco y tirarse al río, porque del otro lado está el enemigo. Tiene que nadar con todo ese chaleco y salir mojado y seguir adelante como que nada ha pasado. Le digo eso, mis hermanos, porque hubo un hermano en una ocasión, en un entrenamiento militar. Él es hoy en día general. En uno de esos entrenamientos, mis hermanos, corriendo en selva, en esos entrenamientos, le tocó meterse en un río con todo el chamaco, bote y todo el mundo. Se tiró para el río, iba nadando con su escopeta arriba y nadando. Y dice él que se cansó. Y ya se estaba ahogando. Y de que como él después sintió un impulso, de que alguien lo impulsó y llegó a la orilla. Y le estaba a él contando eso a una hermana de él. Y la hermana de él le dijo: ven acá, ¿qué día fue ese? Tal día, ¿a qué hora? A esa hora. Mira, justamente yo estaba orando por ti en ese momento. Bendito sea el Señor. Es que la oración puede, mis hermanos. Pero hay que prepararse, hay que fortalecerse. Entonces, mis hermanos, cuando esos militares salen de la academia, están preparados para usar un fusil que pesa, porque usted cree que los fusiles no pesan. Usted ve por eso que hay gente que no saben tirar, que tiran un disparo y se mandan para atrás. El disparo lo tumba, porque no están preparados. Entonces, mis hermanos, a eso es que se refiere la palabra de Dios.
Antes de que se le dé a un soldado un arma o se le enseñe cómo disparar un misil, él pasa por entrenamiento básico. Un gran propósito para el entrenamiento básico es para construir la fuerza física del recluta. Es como si el ejército le dijera: soldado, te vamos a dar las mejores armas y la armadura posible, pero primero debemos asegurarnos que eres fuerte y que puedes usar lo que te damos. ¿De qué le vale, mis hermanos? Por eso es que ustedes ven que hay gente que entra a la academia y lo sacan, no aguantan el entrenamiento físico. ¿Usted sabe por qué? Porque si llega al final y se gradúa con esa debilidad y le entrega un armamento, no va a saber cómo manejarse. Así que, mis hermanos, debemos reconocer que la principal área de actuación del enemigo se encuentra en donde menos esperaríamos encontrarle. Y nos referimos, mis hermanos, lamentablemente, uno de los lugares que más el diablo le gusta atacar. ¿Usted sabe dónde es? En las iglesias, los círculos cristianos. La batalla espiritual tiene lugar precisamente allí, donde hay alguien exponiendo la palabra de Dios, donde un grupo de cristianos, una congregación cristiana se apoya en esa palabra. Ese es el lugar que el diablo quiere destruir y por lo tanto donde se desarrolla esa lucha espiritual. El diablo no quiere saber de las iglesias y va a buscar la manera que sea de destruir esa iglesia, ya sea de dentro mismo, que surjan hermanos, ¿verdad que sí?, que destruyan la iglesia, o de fuera. Pero sabemos que la iglesia no va a ser nunca destruida, ni la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, esto nos muestra cómo tomar esta fuerza. Esto no sucede solo por decir las palabras. No puedes andar por allí diciendo solamente fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza una y otra vez, hasta que eso suceda. El cristiano no es una de aquellas fórmulas de autoayuda que andan por ahí por internet, donde vas caminando y diciendo cada día y de cualquier forma estoy mejorando más y más. Estos tipos de juegos mentales, mis hermanos, pueden cumplir algo, pero ciertamente no era lo que Pablo quiso decir aquí. Dios tiene grandes reservas de fuerza que pueden ser realizadas como poder en nuestra vida cristiana, pero su fuerza no funciona en mí mientras me siento pasivamente. La fuerza del Señor es dinámica. Su fuerza obra en mí al confiar en ella y al salir a hacer la obra. ¿Cómo funciona la fuerza del Señor en mí? Cada vez que salgo a hacer la obra. Puedo confiar en ella y no hacer la obra. Puedo hacer la obra sin confiar en ella, pero las dos quedan cortas. Debo de confiar en su fuerza y luego hacer la obra. Cada una de estas aproximaciones quedan cortas. La llave es que yo, por fe, confiar en su fuerza y confiar en ella más y luego hacer la obra. Y para terminar, mis hermanos, en su gran serie de sermones de este texto, el doctor Martin Lloyd-Jones enlistó muchas maneras en las cuales él cree que los cristianos desperdician sus fuerzas. ¿Usted sabe que hay cristianos que desperdician sus fuerzas? Hay cristianos que desperdician sus fuerzas. No la usan como debe de ser. Es como si ellos hubieran recibido algo de fuerza disponible de Dios, pero que simplemente se fugó como el agua en una cubeta llena de hoyos. Cuando usted le echa a una cubeta que tiene hoyos mucha agua, ¿qué va a hacer esa agua? ¿Se va a llenar? No. Así pasa, mis hermanos. Hay hermanos que se vienen a cargar aquí los domingos, o van a las iglesias los domingos, y en la semana toda esa fuerza se va como cuando usted le echa agua a la cubeta, porque no la saben usar. No predican, no oran,
No hablan a nadie de Cristo. Estas son algunas de las cosas que Joy John pensó que minan el poder del cristiano. Por ejemplo, hay cristianos que pierden su fuerza entregándose a demasiadas obras espirituales o cosas. En mucha conversación, en argumentos, en debates, en riñas sin sentido. Bueno, mis hermanos, lo vamos a tener que dejar hasta ahí. Y vamos a seguir, Dios mediante, en este mes, hablando de fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esperando también de que los que no conocen del Señor puedan contar con esa fuerza. Qué bueno es, mis hermanos, cuando uno está pasando por una deuda grande y llega y uno piensa, oye, pero fulano, yo sé que si yo le pido prestado, él me va a ayudar a cubrir esa deuda. Y voy donde fulano y me cubre, me dice, toma, eso para que pague. Qué bien uno se siente, ¿verdad?, en confiar en que yo estoy pasando por esta situación difícil, pero fulano yo sé que me va a ayudar. Así pasa con el creyente. Podemos pasar situaciones difíciles, pero sabemos que Dios nos va a ayudar. Sabemos que Dios nos va a socorrer. Lamentablemente el impío, cuando está pasando por situaciones difíciles, muchos se enfrascan en bebidas, muchos se enfrascan en... se le mete un enojo y insultan a todo el mundo o hacen cosas peores. Así que lo mejor es que usted venga a Cristo para que tenga esa fuerza y seguir adelante, por más difícil que esté la situación. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, en este nuevo año a fortalecernos en ti y en tu poder. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ayuda y nos recuerda esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.